RR Noticias. En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Ya lo saben, los jueves tenemos una cita con el hombre que sabe de los temas de la agenda pública y que además nos da su punto de vista siempre de forma tan generosa. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Estimado Ángel, gracias, siempre eres muy amable, muy generoso con tu servidor y te lo agradezco mucho, pero como hemos platicado, ¿no? Al final quienes tienen el verdadero termómetro de la política en México son los ciudadanos que viven y muchas veces sufren en carne propia la tragicomedia política nacional, ¿no? Que se ha extendido por décadas y décadas y parece que así seguirá, estimado Ángel. Ni hablar, Fernando. ¿Y de qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues mira, tú dabas cuenta hace un rato con la conclusión del segundo tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Arranca ya este último tercio. ¿Y por qué en 1 de septiembre? Bueno, hay que recordar que este sexenio no va a ser propiamente un sexenio, van a ser 5 años con 9 meses. Así es. Se hizo un recorte para precisamente concluir el 1 de septiembre o hacer el cambio de gobierno el 1 de septiembre. Y bueno, pues faltan 2 años. Restan 2 años a la administración López Obradorista. Exactitos. Una administración que generó importantes expectativas en un sector también grande de la ciudadanía mexicana. Ángel apostó y convenció a segmentos sociales que habían sido pues abandonados políticamente hablando durante mucho tiempo por los partidos que ocuparon la presidencia de la República previamente. Y bueno, eso le dio un resorte importante, ¿no? Es muy curioso y platicando con algunos amigos analistas del tema político, coincidíamos en que Andrés Manuel López Obrador, el triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador en las urnas despresurizó políticamente al país. Había, Ángel, y evidentemente esto se expresó en las urnas, un importante descontento social, pues por gobiernos ineficaces, corruptos, frívolos, que se habían sucedido, particularmente el anterior a este, ¿no? La gente se vuelca a las calles, se vuelca en las urnas, le da una confianza importante a López Obrador, quien gana contundentemente con un 54% de la votación, y en estas condiciones despresuriza esa tensión social acumulada que se había venido dando en el país, ¿no? Paradójicamente, Ángel, no obstante haber despresurizado políticamente al país, con su estilo de gobernar, ha polarizado al país, ¿no? Claro. Esa es, me parece, la paradoja de Andrés Manuel López Obrador en el poder, que habiendo ayudado, ¿no?, a la estabilidad política del país con su triunfo, después se dedica a confrontar a distintos sectores del país, al grado que estas confrontaciones han venido creciendo y hoy tenemos un país realmente polarizado, no solo política, que eso siempre es, sino socialmente, ¿no? Que eso es lo más delicado, ¿no? Entonces, nos sacó de a donde nos llevó, o a donde parece que nos ha llevado, ¿no? El gobierno, y hay que ser objetivos, como todos los gobiernos, tiene claros y oscuros, tiene luces y sombras. México es un país increíblemente complejo de gobernar. Ángel, me parece que no hay ninguno sencillo, ¿no? Pero naciones como la nuestra, en las que hay tantos abismos, un abismo social, económico, hay diversidades culturales, somos un mosaico de tradiciones, de formas de ver el mundo, se vuelve muy difícil que las políticas públicas y las decisiones de gobierno puedan atender estas enormes necesidades en un país con tantas, y además que complazca a tantas visiones distintas del mundo y de lo que debe ser el país, ¿no? Siempre ha sido difícil gobernar México, pero conforme ha venido avanzando el tiempo y hemos crecido demográficamente y se han vuelto más difíciles también las relaciones entre las entidades con la federación, y ha venido la pluralidad democrática y hemos empezado a vivir un sistema político de más movimiento, se ha vuelto, me parece, más difícil, ¿no? Sin embargo, este gobierno ha sido poco atento a los que piensan distinto, ha sido incluso agresivo con aquellos que manifiestan ideas diferentes a las que tienen quienes nos están gobernando, ha sido poco eficaz, ha sido un gobierno de mucha demagogia, de mucho discurso, pero de pocos resultados, un gobierno que generó grandes expectativas, pero que las sigue generando con este discurso triunfalista que pues cada vez se acredita que es mucho menos en la realidad de lo que lo es
en la voz de aquellos que se ufanan de haber transformado a la nación. Esto no nos conviene a nadie, Ángel. Se nos olvida que la democracia es un ejercicio que se da en las urnas para integrar gobiernos, pero ojalá todos los gobiernos fueran muy buenos, independientemente del partido político que llegue a los mismos. ¿Por qué? Porque al final las decisiones públicas afectan directamente en la vida de los millones y millones de personas que habitamos en este país, y parece olvidársenos, ¿no? Parece a veces, si pensamos de un color, hasta disfrutamos que le vaya mal al otro y viceversa, claro. Cuando realmente en estos barcos, no solo en el federal, sino en los estatales, en los municipales, Pues sí. todos nos subimos, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que en México ya estamos en esta permanente dinámica de que quienes tienen el poder hacen lo que tienen que hacer para conservarlo, y quienes no lo tienen hacen lo que tienen que hacer para derrocar al que lo tiene y hacerse del poder, ¿no? Sí. Una lucha siempre, la política siempre ha implicado una lucha por el poder, pero hoy es una lucha abierta, ¿no? Antes se velaba esta intención, ¿no? Se hablaba de proyectos de gobierno, se hablaba de planes de gobierno, las coaliciones incluso las disfrazaban con coincidencias ideológicas, ¿no? y demás, y hoy ya no. Hoy el tema es de números. Es muy interesante ver cómo en los últimos años se ha venido incrementando la presencia de los opinólogos, encuestólogos, de la gente que ve números en los análisis, en los medios de comunicación, porque hoy lo que cuenta es eso. ¿Cuántos números traes? ¿Cuántos followers tienes? Sí. ¿Qué penetración en redes? ¿Cómo anda tu imagen? Porque al final esos son los elementos que permiten decidir quiénes van a ser los candidatos en los partidos. Ya poco importa la capacidad, la experiencia, la meritocracia que en alguna época en cierto modo prevaleció en algunos partidos políticos y que les dio solidez, ¿no? Porque permitía construir proyectos personales que llegaban con experiencia, ¿no? Hoy no importa. Hoy, si traes buenos números, eres bienvenido como candidato. No importa tu formación, tu experiencia, no importan tus antecedentes muchas veces, ¿no? Y esa es la parte que me parece más pervertida de la política. Y bueno, ¿qué vemos al final en estos clubes de ejercicio del poder? Vemos, como en todo, funcionarios eficaces, pero otros muchos que no lo son, impreparados. Entonces hay fracaso en la parte educativa, vemos fracasos en el tema de salud, vemos fracasos en la parte económica con el tema de la inflación, vemos una política exterior que también se ha confrontado con quienes son nuestros socios y deberían ser nuestros aliados, y vemos una relación difícil con las entidades, lejana. Se siente a la federación alejada de los intereses de las entidades, que es donde residimos la gran mayoría de los mexicanos, habría que recordárselos. Y bueno, así estamos, ¿no? ¿Qué viene? Pues viene una elección interesante en el 24. ¿Qué estamos viendo? Pues una sucesión adelantada, porque precisamente esos números parecen indicar que Morena tiene, entre comillas, una amplia ventaja al 24. Entonces estamos viendo la lucha por el poder previamente, primero con estos destapes de las famosas corcholatas, luego creación de los grupos de apoyo, se fueron alineando ahí los integrantes de Morena, y hoy empezamos a ver ya algunas patadas y algunos manotazos. Y desaires también. Y desaires como los que vimos en el Senado el día de ayer, ¿no? Que es interesante cómo ya empieza muy tempranamente en nuestro concepto, Ángela, a permear esta efervescencia anticipada presidencial en los ánimos de Morena. Viene la elección del Estado de México, viene Coahuila, que sin duda serán indicativas ya en muy poco tiempo. Y bueno, aquí estamos parados hoy, ¿no? Y la política sigue, ¿no? Tienes toda la razón. Amigos, son las 7:44. Fernando Ortiz Proal está conversando con nosotros esta mañana. Yo quiero preguntarte un tema importante. Digo, para quienes les gusta el mundo del toro, ya sabemos que cuando empieza el último tercio ahí en el ruedo, si el torero no se pone listo, pues el juez de plaza empieza a hablarle y empiezan obviamente a sonar las trompetas y también la música de viento de la afición. Veo yo en las encuestas que se han difundido esta semana en diversos medios, les dije yo a ustedes desde el lunes, va a ser semana de encuestas y cada quien va a sacar las suyas. Bien que mal o mal que bien, pero el presidente de la República mantiene un sólido nivel de aprobación de un sector de la población. No es el mismo que cuando empezó, es evidente, el poder desgasta, pero siguen siendo números bastante sólidos. ¿A qué le atribuimos esa popularidad del presidente si hacemos el contraste con las francas deficiencias que ha habido en el proceso de gobernar? Yo creo, Ángel, que hay un factor importante que también
ha explotado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su carrera política y que hoy sigue explotando y que a veces, aunque solo sea discursivo, en otras ocasiones sí así lo ha traducido en políticas públicas, pero sea en uno o en otro de estos ámbitos, atiende a segmentos que fueron abandonados por los otros gobiernos. Y le habla a minorías y le habla a ciertos grupos que durante muchos años fueron ignorados. Y me parece que esos grupos le han construido una base sólida, lo que se llama voto duro, muy fiel, que se expresa en esos números, ¿no? Y que aunque haya decisiones polémicas, incluso para mucha gente equivocadas, acciones de gobierno equivocadas, poco merma en el ánimo de estas personas que tienen una conexión que va más allá de lo político, sino anímica con Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, y que la tenían con él como candidato. Es verdad. Es verdad, y ahí se mantiene. Y es más, a veces estas decisiones que para algún grupo de la población pudieran parecer polémicas, el tema de involucrar a la Guardia Nacional en el tema bajo el paraguas, obviamente, de los militares, pues a muchos nos parece una decisión francamente equivocada y que abre peligrosamente la puerta para otras cosas. Y si no, volteemos a ver lo que ha pasado en otros países de América Latina. Y sin embargo, una encuesta también define que es publicada hace un par de días, que 4 de cada 5 de las personas a las que consultaron sí está de acuerdo con que los militares ejerzan funciones de seguridad. Claro, pareciera que uno de las cuestiones interesantes en la forma de conducirse políticamente de Andrés Manuel López Obrador, Ángel, es eso, es atender a esos intereses, sí, conocer o tratar de conocer ese sentimiento social que durante mucho tiempo se ignoró. Y como tú bien dices, ¿no? Hay veces en que este denominado círculo rojo vas preparado académicamente, si lo quieres, analítico, hace juicios pues de valor, ¿no? Valiosos finalmente, y válidos todos, sobre esta clase de decisiones, pero se pierde de vista lo que se siente en la mayoría de la población, que a veces no coincide con lo que ve el círculo rojo y sí con lo que dice y hace el presidente, y es donde viene ese despunte en la popularidad, ¿no? Porque a veces desde un escritorio en Polanco es bien fácil decir que no entren los militares al tema de seguridad, pero pues una persona que vive en algunos de los puntos más calientes del país dice pues aunque sea con ellos, claro, porque si se vuelven al cuartel, quién sabe cómo nos vaya, así. Claro, los que han sufrido el fracaso de la efectividad de las policías, pues no ven tan mal que entre el ejército, ¿no? Es cierto, tienes razón. Fernando, pues vamos a ver qué nos dice hoy el presidente y cómo estará el tema justamente de la entrega del informe de este cuarto, pues sí, prácticamente ya la entrada del último tercio del presidente de la República. Y se diluyen los maniqueísmos, Ángel. Sí. Ni el país está en llamas, como pronosticaban algunos, ni tampoco estamos ya en el Edén, del bienestar, ¿no? La política es la política y hay de todo, pero finalmente gobernar es complejo y hay aciertos y errores. Vamos a ver cómo se desarrolla la política. Fernando, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, estimado Ángel, y un excelente jueves. Fernando Ortiz Proal ha estado con ustedes esta mañana. Son las 7:49. Regreso enseguida contigo.